Bueno, pues sigamos hablando, buenos días otra vez, sigamos hablando del tema de la prostitución. Y decía que el ejercicio de la prostitución, continuo diciendo, que el ejercicio de la prostitución debe estar controlado médica y sanitariamente, sobre todo con las enfermedades de transmisión sexual y con el SIDA. Contar con la protección de todas las autoridades como cualquier otra actividad legítima, participar en el esfuerzo fiscal común y contar con todas las coberturas sociales y sanitarias que tengan el común de la sociedad, incluyendo el subsidio de desempleo, situación terrible en los embarazos y cuando se camina hacia la vejez en esa profesión, y las incapacidades por enfermedades profesionales. Seguramente no existe en el mundo un trabajo humano con más riesgos sanitarios. Y eviten por todos los medios la prostitución, aquellas que tal práctica les desagrada, les avergüenza, les humilla, les entristece, las que se sientan usadas como un trapo sucio, las que se sientan degradadas física y espiritualmente, ya están en un camino que solo les puede conducir a su aniquilamiento como seres humanos. Vivirán sumergidas en una nube de degradación y de tristeza donde ninguna esperanza existe para ellos. Este es un problema psicológico que tiene muy mala solución si tú estás avergonzada de estar ejerciendo esa profesión. Más vale, pues, para su salud mental, que esta actividad profesional las divierta y las satisfaga, o al menos que la puedan ejercer sin sentido de culpa, como pura actividad fisiológica sin otras connotaciones. Como explicitó aquí esa típica libertina, comillas, sí, soy puta y mi coño lo disfruta. Bueno, pues el que se dedique a eso, que lo disfrute. Esa ingente multitud de facinerosos y mafias organizadas por la explotación sexual de la mujer deben ser severamente reprimidas, eliminadas de raíz, pero eliminadas de raíz. No es admisible en ningún supuesto la marginación, la explotación y muchas veces la esclavitud sexual y personal que consentimos en un necio ejercicio de ceguera selectiva con un importantísimo colectivo de seres humanos que debe merecer nuestra estima, respeto y protección, incluso en mayor medida que otras muchas profesiones con mucho menor riesgo de tropezarse en su ejercicio con personas violentas, peligrosas y desequilibradas. Si no se respeta la libertad y la dignidad de todos y cada uno de nosotros, no podemos esperar que nosotros seamos respetados. La dignidad del ser humano o es universal o la humanidad no tiene dignidad. La dignidad del ser humano o es universal o la humanidad no tiene dignidad. La peor esclavitud continúa en nuestros días para nuestra vergüenza colectiva con la explotación de la mujer en la prostitución. Grandes dificultades en el acceso a la educación e igualdad de oportunidades en el trabajo, la promoción social, la equiparación de las retribuciones por el mismo trabajo, la representación y participación política, en la protección judicial efectiva, en la protección sin fisuras de sus libres opciones sexuales, configuran un desolador panorama de la estupidez humana cuyo resultado final deviene en esclavas sexuales, en la infame trata de seres humanos y en la desprotección de la mujer con niños abandonada a su suerte por la responsabilidad del macho de la especie, situación que por millones se puede apreciar en todas las culturas y en todas las sociedades, las nuevas configuraciones familiares monoparentales de las sociedades modernas. Y además de todo lo descrito, de toda la carga que cargamos sobre los frágiles y fortísimos hombros de las mujeres, además de toda la situación descrita, dejamos al altruismo femenino tan firmemente impreso el fatigoso proceso, a veces el imposible proceso, siempre el heroico proceso de sacar adelante sin ayuda la vida y la educación de los hijos en las familias monoparentales. Es un horror, es un horror, es un horror. Es decir, abandonar a una mujer con niños es la cosa más absolutamente vergonzosa que puede cometer un hombre. Es muy importante tener un modelo masculino, además, ¿no?, estimable en casa y que no se ha tomado e imitado los modelos delincuenciales callejeros de las bandas juveniles, donde muchos adolescentes de hogares destruidos reciben su único modelo educativo masculino. Si los niños no tienen una figura, un modelo de hombre de bien en su casa, lo va a tomar, ese modelo masculino lo va a tomar en la calle. Lo va a tomar en el ambiente de su entorno, en el peor ambiente posible. Y lo que estás haciendo es una mujer sacrificada para crear un delincuente.
Yo creo que algunos países se lo tienen que hacer mirar. Todos lo tenemos que hacer mirar. Esto es un problema de la humanidad en general, ¿no? Lo de las familias monoparentales es un disparate absoluto, ¿no? Y luego lo que estás viendo en Estados Unidos, lo que estás viendo en las películas y lo que conoces por literatura y lo que conoces en tus viajes. Tantos niños que toman sus modelos masculinos con las bandas callejeras, es crear delincuentes por miles y miles y miles y miles. Resulta curioso destacar que en las modernas sociedades en un siglo del pasado, que pudiera denominarse el signo de los movimientos feministas, que han logrado cuotas de libertad y de educación generalizada para las mujeres como los tiempos no habían conocido, sean sin embargo los resultados tan nefastos. De hecho, parece que las mujeres han pasado a protagonizar sus propias vidas con derechos igualitarios jurídicos ampliamente protegidos. Pero la realidad es bien distinta. Las mujeres han logrado prepararse y trabajar al nivel más exigente, pero no han quedado exoneradas del resto de sus primitivas obligaciones. Por supuesto, la maternidad, la protección y la educación de los hijos, básicamente en su totalidad, entre sus primeras obligaciones alegremente aceptadas. Pero también la organización, limpieza y buen funcionamiento de sus hogares, de modo que a la postre siguen con el exigente trabajo doméstico de sus madres y abuelas, pero además con el exigente trabajo de competir con desventaja con los hombres en su vida laboral. Esto es así. Yo he educado a mis hijas para que sean independientes y después se valgan por sí mismas, pero desde luego veo el tremendo peso que llevan sobre sus espaldas porque trabajan fuera y dentro de casa, y esto es así. Duplicación de jornadas y obligaciones sin gratificación y estimación compensativa por realizar a la vez el trabajo de los dos sexos. Lo repito. Duplicación de jornadas y obligaciones sin gratificación ni estimación compensativa por realizar a la vez el trabajo de los dos sexos. Y con la ironía de que mujeres altamente preparadas intelectualmente, con trabajos de enorme responsabilidad, cuando vuelven a sus hogares se encuentran con compañeros afectivos, tal vez de muy escasa preparación y capacitación intelectual y profesional, que sentados esperan que sus esposas continúen en el mismo rol que desempeñaban sus madres, las cuales no tenían otra obligación que su dedicación familiar. De modo que bien caro están pagando a las mujeres sus libertades en las sociedades occidentales y más caro todavía en el resto de las sociedades. Pobre compañera nuestra, madre nuestra, esposa nuestra, hija nuestra, hermana nuestra, mujer universal, heroica madre de todos, que al sufrimiento existencial que nos es propio a todos los seres conscientes sumamos a la peor mitad de esta unidad de la especie que es la pareja humana, a la parte más débil, además de la pesada carga biológica implícita en su naturaleza, la humillante carga del estimulante trabajo diario que para las mujeres no se termina nunca, en muchas sociedades con duplicación de las obligaciones, trabajo fuera de casa como los hombres y siempre trabajo dentro de la casa, la educación de los hijos, la columna vertebral de la familia, ya que la mujer cuando es madre lo es hasta la muerte, hasta la tumba, sin escapatoria posible. La mujer cuando es madre hasta la tumba, no tiene escapatoria posible. La mujer hace y deshace las familias. La familia solo existe si existe una mujer que la soporte, repito, porque es importante este pensamiento. La familia solo existe si existe una mujer que la soporte y la integre, y la importancia y unidad de esa familia es directamente proporcional a la importancia de la mujer sobre la cual la familia gravite. Lo voy a repetir porque se los debíamos de grabar en oro en el frontispicio de los palacios de justicia. La familia solo existe si existe una mujer que la soporte y la integre. Y la importancia y unidad de una familia es directamente proporcional a la importancia de la mujer sobre la cual la familia gravite. Bajo cualquier luz no es entendible semejante disparate relacional como el que protagonizamos las dos partes de la especie humana, cuyos absurdos resultados pagan en su mayor parte las mujeres y los hijos. No es entendible de base por lo profundamente injusto de la situación. Pero sobre todo no es entendible por ser malo para todos. Por supuesto, más malo para las mujeres que sufren destinos inmerecidos, pero como es fácil entender, las situaciones injustas son malas para ambas partes, para el que las sufre por el inmerecido dolor recibido y para el que las proporciona por la degradación moral que se inflige. Esa especie de dolor en que participa tanto la víctima como el verdugo, con la precisión de que la víctima es siempre la víctima y el verdugo es siempre el verdugo. Y la diferencia moral que los separa
es infinita. Abro comillas, todos estamos en la misma prisión, tanto los encadenados como los que ponen las cadenas. Séneca. Serán los especialistas en las conductas humanas y los procesos educativos y jurídicos quienes finalmente nos den la explicación, más que la explicación, la solución a esta violencia recurrente del hombre sobre la mujer, que parece una constante universal que envilece al hombre de la especie. Desde la reflexión hay algunas explicaciones tentativas para estos irracionales episodios que con tanto dolor, con tanta miseria moral y con tanta muerte incomprensible castigan el entendimiento humano. Es que a mí me cuesta, yo creo que entiendo muchas cosas, ¿verdad? Pero me cuesta entender. Esto me cuesta entender. Yo he nacido en una cultura donde la cosa más cobarde que un hombre podía hacer era golpear a una mujer y maltratar a una mujer. Eso era lo peor. O sea, es decir, este es el ambiente, la cultura en que yo he nacido. Y yo pensaba que eso no existía. Y yo, estando muy mayor, no sabía que se producía esta violencia de hombre contra mujer, porque nació además en una familia donde las mujeres mandaban que no te quiero ni contar. Habría que tener más miedo a ellas que desde luego que ellas a los hombres. Yo creía que eso no existía, o sea, me topé con la realidad, ¿verdad? En esta sociedad de cambios e inseguridades permanente, el hombre está asustado, vive en permanente zozobra sobre si podrá o no cumplir con sus obligaciones personales, profesionales y familiares, y este miedo hace que se revuelva con primitivos y irracionales comportamientos violentos contra aquellos que deben de soportar su violencia virtualmente sin contestación, los más débiles, su familia, su propiedad. Los celos y la violencia siempre son manifestaciones de complejos e inseguridades. Y muchos llegan a su casa con las humillaciones recibidas en la calle. Y lo que no han podido volver a sus jefes, o al fin a los golfos o a los prepotentes en las calles, lo pagan con las víctimas más inocentes, sus propios hijos, su propia esposa. La frustración permanente ante el naufragio permanente que se ha convertido vivir en las modernas sociedades y el primitivo patriarcado en su peor expresión en las sociedades más atrasadas. Las sociedades modernas estamos pagando un precio terrible y quién sabe si inasumible por el acceso a niveles materiales de gran bienestar, mientras la paz individual, la satisfacción personal, la seguridad en nosotros mismos, los equilibrios laborales, personales y familiares, la dejación educativa de los hijos, nuestro sentido profundo de nuestra propia utilidad, están desapareciendo, sembrando nuestra vida de desconciertos, egoísmos, incertidumbres, inseguridades y miedos en todos los órdenes de nuestra relación social convivencial, pero especialmente los familiares, donde por momentos parece instalarse una violencia letal y sin sentido contra los niños, contra las mujeres, contra los ancianos, un todos contra todos, donde todos los valores tradicionales familiares están desapareciendo ante el hedonismo y la insolidaridad, ante la inseguridad, el egoísmo y el miedo. Las ciencias objetivas van cada día avanzando a velocidad creciente, mientras que las ciencias del hombre parecen ir cada día retrocediendo, instalándose uno lo que alguien ha definido como tecnobarbarie, bárbaros solitarios con mucha tecnología. Solo nos salvaremos si volvemos a colocar la ética y la educación, la disciplina personal, familiar y social en el centro de nuestra vida social e individual. Y contestamos al miedo con la violencia, con la dialéctica de garras y colmillos que está sentada en la base de nuestra conducta biológica primitiva. Estamos asustados de una sociedad difícil, árida, competitiva, donde nunca se sabe si podemos cumplir con nuestras responsabilidades, si podemos seguir el exigente paso marcado para mantener nuestro estatus, para proteger a nuestra familia, para sacar adelante nuestra vida. Estamos frustrados por las diferencias que existen entre lo que soñamos, lo que deseamos, lo que creemos merecer y lo poco que conseguimos. Comillas, ¿dónde puedo refugiarme salvo en mis sueños? Estamos en la estafa que nos sentimos víctimas entre las incitaciones consumistas frente a las limitaciones de la realidad, desprotegidos ante una cultura visual incitadora de inexistentes realidades y estimuladora de vicios, desequilibrios, lujos y perversiones que alimentan la frustración humana hasta el delirio violento y compulsivo. Ante los trabajos embrutecedores, ante la humillación de la supeditación, ante la medianía laboral de mandos o de propietarios ignorantes e incompetentes, ante el retorcimiento de nuestra personalidad, ante la nada que somos y representamos en esta sociedad insolidaria donde todo se nos exige y poco podemos exigir. De un poeta medieval que a mí me encanta su pensamiento, que dice así:
hasta los tontos me llaman tonto. Y yo, como tal, me siento y me he sentido a lo largo de mi vida. Y seguramente la causa principal estriba en el cambio profundo que supone el cambio de la imagen de integración y seguridad de la figura materna por todos los sistemas individualizados de protección social. El Estado como padre de todos y la nueva situación de la mujer en el mundo, sobre todo de independencia económica y personal, que da el trabajo fuera de casa y el comportamiento de los hijos en una composición familiar cada vez más centrífuga, donde cada vez con menor disciplina familiar convivencial, cada vez más llena de urgentes exigencias y la contrapartida del amor, del respeto y de la obediencia, ni siquiera de la dependencia y de la fidelidad, ni siquiera con la estimación del consejo y de la experiencia. Abrir comillas. La imposibilidad de entenderse con los que más quieres. Repito, la imposibilidad de entenderse con los que más quieres, a los que tienes más cercano a ti, y que es tan difícil muchas veces en la relación con los hijos, tan difícil. Con una posición dialéctica por parte de tu pareja tan contundente como la de cualquier hombre o superior. La posición dialéctica con las mujeres es una batalla horrorosa porque son, en este caso también la mayor parte de las veces, superior. Donde cuando se acaban las razones, acaba la violencia como argumento. Donde la contestación a los reproches es la violencia airada. Dos amigos se encuentran y uno dice al otro: he comprado un loro, pero es hembra. ¿Y eso qué tiene que ver? Es que en lugar de repetir lo que digo, me lo discute todo. ¿Cuánto de víctimas y de verdugos tenemos todos, ambos sexos, todos los seres humanos, en esta loca sociedad? Aquí nadie está dispuesto a aguantar nada. El compromiso, la responsabilidad, el decoro, la disciplina personal, el respeto, el sacrificio, el esfuerzo, se han convertido en quimeras que nadie tiene el menor deseo ni de asumir, ni de perseguir, y ni siquiera de proponer. Repito, ¿cuánto de víctimas y de verdugos tenemos todos, ambos sexos, todos los seres humanos, en esta loca sociedad? Aquí nadie está dispuesto a aguantar nada. El compromiso, la responsabilidad, el decoro, la disciplina personal, el respeto a los demás, el sacrificio y el esfuerzo se han convertido en quimeras que nadie tiene el menor deseo ni de asumir, ni de perseguir y ni siquiera de proponer. Unos cambios de roles familiares que amenazan comportamientos profundos de la identidad simbólica y puede que sea hasta genética, asumida por el hombre como cabeza de familia, como jefe de la manada, como macho dominante, con obligaciones como tal, pero con privilegios que en la realidad de una nueva cultura convivencial erosiona sin remedio, destruyendo su propio sentido del yo profundo, abandonado en soledad en estas sociedades exigentes y poco solidarias, desconcertando incluso el sentido de la existencia justo en el ámbito donde debería encontrar su plena justificación, su plena realización, y no el campo de minas que supone hoy una familia donde todos sus componentes son sujetos de derechos innegables, de la contrapartida de las obligaciones están siempre en permanente cuestionamiento o directamente omitidas. Derechos todo el mundo, obligaciones a poder ser ninguna. Tal como pasa luego por traslado en los comportamientos sociales en esta sociedad degradada, donde los adolescentes no tienen la menor resistencia frente a la frustración, no están dispuestos a acatar ninguna norma social, quieren tener derecho a todo y obligación a nada, que nada ni nadie puede oponerse a su voluntad o a su capricho. Pobres deficientes, vaya vida que os espera. En última instancia, este disparate convivencial que presenciamos y en que participamos tiene que ver con mecanismos profundos de composición de la personalidad territorial y simbólica del hombre que chocan frontalmente con una realidad social e intelectual de signo contrario a sus impulsos profundos, en un vano racional intento de presentar resistencia a unos cambios que son ya irreversibles en nuestra asunción moral, en nuestra evolución intelectiva, en nuestro desarrollo social y en el nuevo orden relacional. Pero ya no es ya un disparate esta situación a la luz de la justicia relacional, que lo es que es un disparate que nos empobrece a todos. Desde el punto de vista de la evolución cultural de la especie, un porcentaje enorme de la mitad imprescindible de la humanidad no participa totalmente en nuestra construcción intelectiva, política, social y moral que a todos nos concierne y a todos nos pertenece, lo que significa un desperdicio de proporciones cósmicas. Y termino con un párrafo de Sor Juana Inés de la Cruz.
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que acusáis. Y continuamos un poco describiendo el disparate relacional de los sexos en la próxima entrada. Un saludo cordial y un abrazo cordial a todos.